train, just singing in the rain. What a glorious feeling, we're happy again. We'll walk down. Bueno, sigo con los videos de películas que considero que todo el mundo debería ver al menos una vez en sus vidas. Ustedes dirán, ¿por qué? Nada, porque puedo, es mi canal. Cantando bajo la lluvia es una película que está siempre en mi top 10 de todos los tiempos. Nunca se mueve de ahí. Un clásico entre los clásicos. Y una película con cierta particularidad. No hace falta que la hayas visto para reconocer ni el tema principal ni la escena más conocida de toda la película. Una escena que, por cierto, es de las más icónicas de la historia del cine. Porque Cantando bajo la lluvia es más que un musical. Y cuando te das cuenta de eso, te estalla el cerebro. Es hermoso. ¿De qué la va Cantando bajo la lluvia? Gene Kelly interpreta a Don Lockwood, estrella del cine mudo. Pero cuando llega al cine sonoro y amenaza con barrer a las estrellas mudas de Hollywood, no le queda otra opción más que adaptarse a la nueva tecnología para salvar su nueva película. Todo esto con la ayuda de su mejor amigo y colega, y de cierto interés romántico que le baja el ego de un plumazo. Justamente a este tipo de cosas me refiero cuando digo que Cantando bajo la lluvia fue mucho más que un musical colorido. Es una película que habla de un cambio crítico dentro del cine, dentro de la industria, que fue el paso del cine mudo al cine sonoro. Algo que la película, obviamente, lo representa en tono de comedia, pero no fue ninguna joda. O sea, muchas carreras, tanto de talentos como de estudios, se terminaron básicamente porque no pudieron o no supieron cómo hacer ese traspaso de un formato al otro. Es una de esas películas que habla del cine desde dentro del cine. Un subgénero que, reconozco, es mi debilidad. Además, enmarcada en el inicio de la era de los grandes estudios de Hollywood, esos que gastaban mucho dinero en superproducciones con escenarios enormes, vestuario, bailarinas, coreografías. Cantando bajo la lluvia celebra la grandilocuencia de la era, mientras esa era existía en el mundo real, pero al mismo tiempo se burla bastante de los excesos de la época. Como todo clásico, Cantando bajo la lluvia es una película que tiene un montón de historias detrás de cámara, que hoy por hoy son un mito, son casi leyenda. Como por ejemplo las 19 horas de rodaje diario, el ego incontrolable de Gene Kelly, lo mal que la pasó Debbie Reynolds haciendo de interés romántico de Gene Kelly. Y por cierto, por si alguien en la sala todavía no lo sabe, o no lo descubrió, o no lo llevó a googlear, Debbie Reynolds fue mucho más que una figura de Hollywood de los 50s y 60s. Es la mamá de Carrie Fisher. Sí, la princesa Leia. Y hablando de Debbie Reynolds, que por cierto tenía apenas 19 años cuando hizo Cantando bajo la lluvia, muchas veces contó lo mal que la trataba Gene Kelly, al que no le gustaba cómo bailaba, la retaba todo el tiempo, le doblaba sus partes de tapa en postproducción porque nunca quedaba satisfecho. En muchas entrevistas, Debbie Reynolds contó que las dos cosas más difíciles que hizo en su vida fueron dar a luz y hacer Cantando bajo la lluvia. Vale aclarar que Gene Kelly codirigió la película. Y de hecho, muchos años después, dijo que le parecía un milagro que Debbie Reynolds le siguiera dirigiendo la palabra después de cómo la maltrataba. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen, ¿no? Justamente hablando del ego de Gene Kelly, hay ciertos números musicales en la película que, nada, te das cuenta que están puestos ahí simplemente para dejarlo contento e inflarle un poquito el ego, pero que en sí tienen cero conexión con la historia. Y me pareció algo interesante de marcar porque en cierto sentido la película refleja con un poco de humor y también, por qué no, con un poco de sarcasmo, cómo es que a veces se terminan haciendo las películas. Y eso es justamente tratando de que más o menos todos queden medianamente conformes y al mismo tiempo el resultado final sea algo medianamente coherente. Algo que, por cierto, no me cabe duda, sigue siendo exactamente igual en el cine de hoy. Este dato capaz la mayoría ya lo sabe, pero es imposible no mencionarlo. Cuando Gene Kelly grabó la escena más icónica de la película, en la que canta Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia, volaba de fiebre. Por cierto, una escena en la que tenía que cantar y bailar literalmente abajo de la lluvia. Una muestra del compromiso de Gene Kelly para con la película que al mismo tiempo hoy bordearía lo tóxico. Digamos todo. Y hablando de los números musicales, que obviamente son clave acá, ahí es donde te das cuenta todo el despliegue de una película muy adelantada a cómo se hacían películas en esa época. Presten por ejemplo atención a los movimientos de cámara, a los cortes casi invisibles, a los encuadres. Pocas películas de esa época, por no decir casi ninguna, se veían así. Los números musicales son excelentes gracias a todo esto, pero también porque se salían de la norma.
Por momentos se vuelven totalmente anárquicos. Pasan cosas que uno no espera que pasen en un musical. Por ejemplo, casi todos los números terminan de forma abrupta o con alguna cosa rara. Fíjense, se aleja bastante del musical clásico y eso la vuelve de cierta forma muy particular. Además de Gene Kelly y Debbie Reynolds, en la película hay otros dos actores que son clave. Uno es Donald O'Connor, que hace de Cosmo, el mejor amigo de Don Lockwood, o sea, el personaje de Gene Kelly. Y la otra es Jean Hagen, que hace de la villana, Lina Lamont. Para mí, Lina Lamont es lejos el mejor personaje de todos, porque si bien puede ser la típica villana caricaturesca de la que todos se burlan porque les parece que es una tonta, que es una rubia que no sabe nada, ignorante, al mismo tiempo es un personaje súper inteligente. Pero el detalle, obviamente, es que esa inteligencia la usa para la maldad. Ahora, ¿por qué me gusta tanto Cantando bajo la lluvia? Porque más allá de los números musicales, las coreografías, el despliegue típico de la era dorada de Hollywood, etc., es una película que en el fondo habla sobre superar las adversidades, sobre buscar siempre el lado positivo de lo que nos pasa para sacar lo mejor de una mala situación. Es una película que expone todo el tiempo el artilugio, te corre la cortina, expone la magia que hay detrás de la magia. Una película que tiene 72 años, pero sigue teniendo un ritmo tremendo y un timing para la comedia único. De esas películas que si ves si no te dan un poco de calorcito en el corazón, deberías ir pidiendo turno con el cardiólogo. Así que le voy a dar 5 estrellas. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto. En los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció Cantando bajo la lluvia. Si la habían visto, si nunca la vieron, si conocían la canción principal o algún momento clásico de la película, que es lo que al menos yo supongo o espero. Nada, todo eso me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Recuerden que todo el contenido de Hoy Sale Cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este video, por favor, compártanlo, arróbenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me saco una foto con Spielberg.